¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a hablar sobre la relación de orden en el conjunto de los números reales y sus propiedades. Hay tres características que tenemos que tener en cuenta con respecto al orden en los conjuntos numéricos. Yo ahora estoy haciendo una ampliación respecto a todos los números reales, pero también lo podemos analizar en el conjunto de los números enteros. Las propiedades que están involucradas en esta relación de orden son las siguientes. Vamos a ir poniendo una por una con ejemplos trabajados en el conjunto de los números enteros. Fíjense, la primera propiedad dice que si A es menor a B y B es menor a C, ¿esto qué implica? Que A es menor a C. Ahora vamos a poner un ejemplo de esto. Primer ejemplo de esta situación. Si A es 5, que va a ser menor a 6, y 6 es menor a 7, ¿qué implica esto? Lo que están viendo, que 5 es menor a 7. O en el caso de que sean negativos los números, si yo tengo que menos 4 es menor a menos 3 y menos 3 es menor a menos 2, ¿esto qué implica? Que menos 4 es menor que menos 2. Lo cual lo podemos comprobar fácilmente en una recta numérica. ¿Cuál es la segunda propiedad con respecto a la relación de orden? La que les voy a poner acá. Si A es menor a B, esto implica que A más C es menor a B más C. Un ejemplo numérico de esto. Si yo tengo 5 menor que 6, ¿qué implica? Implica que si yo sumo a 5, le sumo un valor a ambos lados de la desigualdad, por ejemplo, vamos a decir que le sumo 3, esto también se va a respetar la desigualdad y me va a quedar que es lo mismo. Fíjense que 5 más 3, 8 es menor que 6 más 3, 9. Eso se cumple. Otro ejemplo, acá abajo. Yo tengo como base que menos 4 es menor a menos 3. ¿Esto qué implica? Que si yo hago menos 4 y hago menos 3 en ambos lados, menos 4 menos 3 da menos 7, que es menor a menos 3 menos 3 menos 6. Menos 7 es menor que menos 6. Entonces, la regla general es sumarle un valor, pero también le puedo sumar el opuesto. Por esto ponemos como suma en la propiedad. Entonces, la primera propiedad, segunda propiedad con ejemplos numéricos acá. Ahora, según mi criterio, vienen las dos situaciones más importantes. Vamos a hablar de la tercera propiedad. Decimos que si A es menor que B y C es mayor a 0, nosotros acá podemos decir y podemos corroborar que si yo multiplico ambos lados de la... Multiplico o divido, porque yo la división la puedo pensar como la multiplicación por el inverso, o sea que termina siendo lo mismo. Acá hay una característica muy importante, que es SC tiene que ser mayor a 0 para que se mantenga esa relación de desigualdad. Voy a poner un ejemplo numérico, y el ejemplo es el siguiente. Si yo tengo que 5 es menor a 6, y elijo un valor positivo, en este caso voy a elegir el 6, fíjense qué me va a pasar. 5 por 6 va a seguir siendo menor a 6 por 6. Se puede corroborar bien. 6 por 5, 30 es menor a 36. O en este caso, si elijo dos números negativos, tranquilamente podría hacer lo mismo. Vamos a hablar con respecto a la división. Si yo tengo que menos 10 es menor que menos 5, ¿qué implica esto? Y bueno, si yo elijo un valor positivo para dividir ambos lados de la desigualdad, van a ver que me va a pasar lo mismo. Voy a tener que menos 10 dividiendo ambos lados de la igualdad
dividido 5 va a seguir siendo menor que menos 5 dividido 5. Fíjense que menos 10 dividido 5 da menos 2, que es menor que menos 5 dividido 5, que es menos 1. Entonces, siempre que este valor que yo estoy poniendo en azul sea positivo, atención, siempre que sea positivo, el valor de la desigualdad se mantiene. Y acá es lo más importante para mí del video, qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos o dividimos una desigualdad por un valor negativo. La propiedad me dice que si A es menor que B y C es negativo, o sea, menor a 0, ¿esto qué implica? Que A por C es mayor a B por C. ¿Sí? Esto es lo más importante para mí del video porque se relaciona con el concepto de inecuaciones de primer grado, que después lo vamos a trabajar desde lo más elemental. Entonces voy a poner un ejemplo. Seguimos con lo mismo. Si yo tengo 5 menor a 6 y elijo un número negativo, vamos a poner el mismo ejemplo pero cambiándole ese valor, sino 5 por menos 6 menor a 6 por menos 6. Fíjense que en este caso lo voy a poner 5 por menos 6 da menos 30 y 6 por menos 6 da menos 36. Entonces en este caso el más grande pasa a ser el menos 30 y cambia el valor de la desigualdad. Y si ponemos otro ejemplo con respecto a números negativos, por ejemplo, elijo los mismos anteriores, pero en vez de 5, menos 5. Fíjense, ¿qué pasa? Si yo tengo menos 10, que es menor que menos 5, y a estos los divido en ambos lados de la desigualdad por menos 5 en vez de por 5, fíjense lo que me va a quedar. Menos 10 dividido menos 5, en este caso, acá también lo tendría que haber corregido, porque acá ya, a pesar de, ya cambia directamente. Acá directamente ya puedo ir poniendo menos 5 dividido menos 5. Y fíjense que menos dividido menos es positivo, 10 dividido 5 es 2. 2 es más grande que menos 5 dividido menos 5 es 1. ¿Sí? Y acá aparece uno de los conceptos más importantes que se relaciona luego con las desigualdades de primer grado. Bueno, espero que haya sido lo más detallado y claro posible. En el caso de que no hayas entendido, me lo hacen saber, no hay ningún problema. Pero en azul, las 4 propiedades respecto a la relación de orden en el conjunto de los números reales, con ejemplos de números enteros. Y principalmente acá tenemos lo más importante que después lo necesitamos en inecuación. Como digo siempre, dudas, sugerencias, comentarios, me lo dejan sin ningún problema y estamos en contacto. Un abrazo grande. Nos vemos, chao.